Muy bien. Entonces vamos a iniciar con las pruebas de normalidad, en la cual es importante que ustedes conozcan que, bueno, la prueba de normalidad, según algunas evidencias científicas, se ha podido evidenciar, ¿sí?, que es muy importante dentro de un proceso estadístico, ¿sí?, ya que podemos definir con una prueba de normalidad, podemos definir si el resultado es paramétrico o no paramétrico. En este caso, por ejemplo, el valor central, ¿sí? Estas son las pruebas de normalidad. Normalidad y homoelasticidad, ¿sí? Por ejemplo, normalidad vamos a hacer con una prueba que se conoce como prueba de Shapiro-Wilk, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí lo tenemos, Shapiro-Wilk, ¿no es cierto?, en la cual tenemos esta prueba muy importante, ¿sí?, que es para normalidad. Para homoelasticidad, en cambio tenemos una prueba que se llama prueba de Levin o prueba de Lebel, ¿sí?, en la cual cada una de estas pruebas, ¿cómo va a funcionar? Funciona de la siguiente forma. Tiene un valor de P. El valor de P se va a ajustar, ¿sí?, para que sea normal como una hipótesis nula, ¿sí?, en la cual, si el dato del valor de P, del Shapiro-Wilk o de homoelasticidad, es mayor al 0.05, quiere decir, ¿no es cierto?, que en este caso el dato es normal, ¿sí? Y esto sería al igual que es paramétrico. Si es normal, es paramétrico. En la cual ustedes van a decir que va a ser una hipótesis nula. Es decir, en la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk o la prueba de Levin, para que sea normal o paramétrico, debe ser una hipótesis nula, ¿sí? Y para que el dato sea no normal... Estarás dando un plato de comida al Fred y yo estoy en clase. Y no sé quién está con el micrófono encendido. Muy bien, continuemos, ¿sí? En la cual, si el dato es menor, ¿sí?, menor, quiere decir, en este caso, que es no paramétrico o no normal. No normal sería no paramétrico, en la cual esto sería una hipótesis alternativa, ¿sí? Muy bien, les voy a tomar una fotito de ello para que ustedes también lo tengan y lo puedan tener esta información, que es muy importante para que ustedes puedan definir por dónde deben transitar, ¿sí? Si es paramétrico o si es no paramétrico. Muy bien, entonces, con esa pequeña premisa, esa pequeña introducción, ¿sí?, ustedes, para comenzar estos procesos estadísticos, tienen que tener presente que, ¿no es cierto?, que la variable dependiente sea cuantitativa, ¿sí? Y esa variable dependiente que ustedes van a hacer como variable cuantitativa, ¿no es cierto?, la variable dependiente es una variable cuantitativa, ¿sí? Vamos a iniciar, te voy a dejar para el último lo que es relaciones, ¿sí? Pero ahora vamos a iniciar con diferencias de dos grupos. Para diferencias de dos grupos, ¿quiénes ponen en los grupos? Los grupos van a agregar la variable independiente. Es decir, por ejemplo, yo quiero saber mi variable cuantitativa, va a ser, un ejemplo, del índice de masa corporal, ¿sí? Y la variable independiente, la que va a separar los grupos, ¿no es cierto?, en dos grupos. Por ejemplo, ¿cuál puede tener dos grupos? La variable sexo, ¿no es cierto?, la variable sexo, que se divide ¿en qué? En masculino y femenino, es decir, solamente tiene dos grupos. ¿Qué otra variable podría ser? Por ejemplo, ver el índice de masa corporal, si las personas son de residencia urbana o rural, ¿sí? O podría ser el índice de masa corporal, las personas que están con pareja y las personas que están sin pareja, ¿sí? Solamente dos grupos. En la cual
En función a ello, ustedes tienen que hacer una prueba de normalidad, ¿sí? Y de homoelasticidad para corroborar si es paramétrico o si es no paramétrico. Si es paramétrico, ¿qué prueba utilizan? La prueba T para muestras independientes. Y si es no paramétrico, utilizan la U de Madwiner. Pero ojo que en lo paramétrico, ustedes siempre tienen que analizar ¿qué? Las medias. Por eso, si es paramétrico, se llama diferencias de medias. Y si es no paramétrico, se llama diferencias de medianas. Muy bien, entonces, eso a tener muy presente, ¿no es cierto? Y luego de ello, ustedes van a tener también, digamos que voy a hacer unas diferencias de 3 grupos o más, en la cual mi variable dependiente es la variable cuantitativa, va a seguir siendo el índice de masa corporal. Y mi variable independiente, ¿cuál es? ¿Cuál es la variable independiente Saidam? La variable Listen, buenas tardes. No le escuché bien, Listen, acabe de conectarme, yo disculpará. Muy bien, no se preocupe. La variable independiente es la variable que tiene 3 grupos o más. Por ejemplo, me voy a poner un ejemplo. Voy a ver el índice de masa corporal, ¿sí? Según el estado civil, ¿no es cierto? Según el estado civil voy a tener 1 casado, 2 soltero, 3 divorciado y 4 viudo. ¿Cuántos grupos tengo? Tengo 4 grupos. 4. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar presente que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, una prueba de normalidad con Shapiro-Wills y una prueba de homoelasticidad con la prueba de Levin, en la cual ustedes corroboran. Si es paramétrico, aplicamos una ANOVA y tenemos que analizar las medias de los grupos, ¿no es cierto? Y si es no paramétrico, tienen que aplicar Cruz-Carr-Wallis, en la cual ustedes tienen, ¿sí?, que analizar posteriormente las medianas de cada uno de los grupos. ¿Sí? Eso sería en cuanto a si tienen 3 grupos. ¿Sí? Ahora, vamos también, creo que, no sé, alguien va a hacer un pre-post, tendría que utilizar obligadamente, si hace un pre-post, tenemos diferencias para muestras relacionadas. Ya no son muestras independientes, sino son muestras relacionadas, en la cual ustedes van a tener como variable dependiente, ¿no es cierto?, igualmente el índice de masa corporal. Y como variable independiente van a ser los momentos, es decir, tiempo 1 y tiempo 2. O puede ser pretest y posttest, ¿no es cierto? ¿Sí? En la cual este índice de masa corporal se va a medir en 2 tiempos. Digamos aquí, este va a ser del pre, en la cual voy a medir en un tiempo 1, ¿no es cierto? Y luego, en este tiempo que tenemos de aquí, digamos que va a ser 3 meses, va a ser, en cambio, esta persona va a irse a hacer actividad física durante 1 hora diaria, ¿sí? Y esto va a ser, esta hora diaria, va a ser durante 3 meses. Y yo luego mido en el post-test nuevamente el índice de masa corporal y lo que espero yo que reduzca el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Eso se llama muestras relacionadas, en la cual tienen que hacer el mismo procedimiento. Primero, una prueba de normalidad con Shapiro-Wills y una prueba de homoelasticidad con Levin, en la cual tienen la prueba T para muestras relacionadas, si es paramétrico, y analizan las medias. Y luego, si es no paramétrico, utilizan Wilkinson y tienen presente las medianas. Eso tienen que grabarse ustedes, ¿sí?, para lo que es el tema de diferencias. Ahora, como teniendo esa premisa, vamos a comenzar
con la clase, ¿no es cierto? En la cual tenemos aquí la clase de diferencias de medias. En la cual, ojo, ¿cuándo se llama diferencias de medias? Cuando es paramétrico. ¿Y cuándo se llama diferencias de MD, que significa medianas? Es cuando es no paramétrico. Es decir, aquí funciona, en lo no paramétrico funciona la hipótesis alternativa. Y aquí funciona la hipótesis nula. ¿Sí? Muy bien, para que sean medias o medianas. En función a ello, nosotros iniciamos, ¿no es cierto? Como les indicaba, tienen que tener presente dos tipos de variables, una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente, ¿sí? Siempre tiene que ser cuantitativa. Y la variable independiente puede ser nominal, ordinal, dicotómico o politómico, ¿sí? Puede ser de 2 grupos, de 3 grupos o más, o muestras relacionadas. Aquí vamos a ponerles un ejemplo para que ustedes puedan tener presente, ¿no? En la cual tenemos como variable dependiente, vamos a decir que tenemos el tiempo que se demora en cambiar los neumáticos del vehículo, ¿no es cierto?, durante una carrera, ¿sí? El tiempo que se demora en cambiar los neumáticos. Esa es mi variable dependiente. Esta variable es una variable cuantitativa. Cumplo con el requisito 1, ¿no es cierto?, que mi variable dependiente sea cuantitativa. Muy bien, entonces, en función a ello, ustedes tienen, ¿no es cierto?, también una variable que es independiente. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente va a ser esta variable la que da los grupos, o la que brinda los grupos, ¿no es cierto? O que la que particiona, ¿no es cierto? Particiona los grupos. Muy bien. Entonces, si tengo dos grupos, ¿sí? ¿Qué tiene que ser? Dicotómico. Si tengo más de 2 grupos, ¿no es cierto? De 3 en adelante. En adelante tiene que ser ¿qué? Politómico. Politómico, ¿no es cierto? Bien, si ustedes están atentos en la clase del día de hoy, ¿no es cierto? Si tengo 2 grupos, ¿qué pruebas debo utilizar si es paramétrico? La prueba T. Si es no paramétrico, la U de Madwiner, ¿sí? ¿Eso dónde lo tienen? En el documento que les estaba mostrando, ¿no es cierto? Que es de normalidad y homoselasticidad. ¿Qué pruebas debo utilizar en lo que son variables de 3 grupos o más? Un ANOVA, One Way, y puedo utilizar también un Kruskal-Wallis, ¿sí? Que lo representamos en este caso con la letra, vamos a ver, con la letra de Kruskal-Wallis, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces podemos hacer de esa manera para que ustedes lo tengan presente, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí ustedes tienen, este cuadrito es importante que se grabe, ¿no es cierto? Aquí tienen prueba TEM, U de Madwiner, de 2 grupos, de 3 grupos, es un ANOVA y es un Kruskal-Wallis. ¿Sí? Me parece que es para los no paramétricos, ¿no es cierto? Y analizan las medianas. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí tengo yo de 2 grupos. Comencemos de 2 grupos. Por ejemplo, aquí tengo mi variable, en este caso, mi variable independiente va a ser escudería. Tengo 2 escuderías, es decir, dicotómico. Este sería mi variable independiente, que va a ser escudería. Escudería, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tendríamos como escudería, tengo de Ferrari y tengo de Mercedes, ¿sí? En la cual ustedes van a tener, ¿no es cierto?, la escudería como la variable independiente, y aquí ustedes tienen ya la información, pero ustedes van a tener unos pasos para el análisis de los resultados.
en la cual les pongo aquí un documento y ya les voy a compartir. Tienen para variables, es decir, para sus muestras independientes, tienen todos los pasos. Aquí están los pasos que se puede hacer en un programa que se llama InfoStat. Pero ustedes se van a fijar en el análisis. ¿Qué necesito? Necesito el valor de P y necesito las medianas de los grupos. Eso para lo paramétrico. Para lo no paramétrico necesito el valor de P y las medianas también de cada uno de los grupos. Es muy importante que lo tengan presente ello. ¿Sí? Entonces, en función a ello, continuamos con la clase, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, la variable independiente que es la escudería, es decir, Ferrari y Mercedes. Y mi variable dependiente es el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a imaginarnos solo el equipo 1 de cada uno de ellos. Aquí supuse, ¿sí? Yo no puedo dar cuenta, ¿sí?, si no tengo un valor de P, que es el paso 1. Es decir, el valor de P fue de 0.04, ¿sí? Aquí funciona de diferente forma, ¿sí? No funciona igual a lo que funcionaba con el Shapiro Wheel, sino aquí cambia la situación. Aquí ustedes van a tener presente lo siguiente. Aquí les pongo al ladito de la pantalla y esto quiero que lo tengan presente siempre. Por ejemplo, este es para diferencias. Que estamos viendo ahora solo diferencias. Tengo, ¿no es cierto?, el valor central que es de 0.05, ¿sí? En la cual, si es mayor, ¿no es cierto?, si es mayor, sería que es significativo. Perdón, no significativo. No significativo. Por lo tanto, aquí nos dice que no hay diferencias. Por lo tanto, los grupos son iguales, ¿sí? En cambio, si la información es menor, es decir, el valor de P del estadístico es menor al 0.05, quiere decir que sí es significativo. Por lo tanto, sí hay diferencias. Sí hay diferencias entre los grupos. Aquí hablamos de una hipótesis nula y aquí hablamos de una hipótesis alternativa. Entonces aquí cambia. Para hacer una hipótesis alternativa, tiene que ser, en cambio, que sí hay diferencias y debe ser menor al 0.05. Aquí también les voy a tomar una fotito para que lo tengan presente en este proceso. Ahí les compartí la fotito. ¿Bien? Muy bien. Entonces, en función de ello, de esa premisa, ustedes tendrían un valor de P que les estaba agregando aquí, en la cual ustedes tienen un valor de P que es el siguiente, 0.005. ¿Qué quiere decir? ¿Es significativo o no es significativo? Vean la fotito que les mandé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese valor es significativo o no significativo? ¿Es mayor o menor que el 0.05? Es menor, Menor. ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es? Significativo. Y lo que me indica es que sí hay diferencias. Hay diferencias entre Ferrari y Mercedes. Ahora me toca el segundo paso, es analizar si es paramétrico las medias y si es no paramétrico las medianas. ¿Sí? En este caso, vamos a decir que utilicé una prueba TEM para muestras independientes, es decir, esta es la media de Ferrari y la media de Mercedes, en la cual ustedes vean quién hizo menos tiempo. Mercedes-Benz, en la cual ustedes cómo interpretarían. Lo que dijeran es, ¿no es cierto? Para el grupo, ¿sí?, de Mercedes-Benz, en el equipo 1, realizaron menos tiempo que Ferrari. Es decir, ¿no es cierto?, cambian más rápido los neumáticos del vehículo,
el equipo de Mercedes-Benz. ¿Sí? Y con eso tenemos ya la diferencia de estos grupos. ¿Sí? Muy bien, pero siempre ustedes tengan en cuenta que es importante el valor de P. Como les menciono aquí, valor de P y las medias si es paramétrico, valor de P y mediana si es no paramétrico. Ahora vamos a hacer la prueba en nuestro programa del InfoStat. Bueno, hagamos en el Jamóvil más bien. Tengo aquí mi programa, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a tener presente, yo quiero una variable cuantitativa, vamos a ver si tengo una variable cuantitativa, o simplemente vamos a hacer en relación a la edad. Por ejemplo, aquí tengo la edad, esta edad es un dato que, lo que vimos en las variables, es una variable cuantitativa y le pongo como continua. Y voy a ver quiénes son mayores, ¿sí? Las mujeres o los hombres. Para eso voy a hacer una diferencia, ¿no es cierto? Si ustedes se pueden dar cuenta, esta variable edad es mi variable dependiente y la variable género es la variable independiente. ¿Sí? ¿Cuántos grupos tiene el género? Tiene 2 grupos, es decir, es una diferencia de 2 grupos. ¿Qué significaba 1? Tienen el libro de códigos. 1 es femenino y 2 es masculino, la cual utilizamos nuevamente aquí y vamos a hacer los pasos siguientes, ¿no? Se van ustedes a pruebas TT, ¿sí? Van ustedes a ingresar ahí y tienen ustedes aquí, importante, prueba T para variables, para muestras independientes, para muestras relacionadas, ¿sí? Entonces vamos a las independientes. Ingresamos ahí y vamos a ingresar. Aquí ya les dice, vean ustedes, variable dependiente o variables dependientes. En este caso, mi variable dependiente solo le he dado. Aquí yo les sugiero algo. Ustedes hagan las diferencias con su variable estrella que estén utilizando. ¿Sí? Si la variable estrella es tal vez la violencia, tal vez es el índice de masa corporal, váyanse siempre por su variable estrella. ¿Sí? El género, entonces voy a ver en el género qué está sucediendo. Y tengo ya el estadístico, ¿sí? En la cual aquí automáticamente hizo con la prueba T, pero tengo que verificar, ¿no es cierto? Voy a pedir aquí que me ayude, por favor, con la prueba de normalidad, con la prueba de homoscedasticidad y con el QQ-plot. Y aquí les indico algo muy importante, ¿sí? Veamos, por favor. Veamos aquí en la prueba de Shapiro-Wills, ¿cuánto tenemos? De 0.01. ¿Qué quiere decir? ¿Es paramétrico o no paramétrico? Regresemos acá y tienen ustedes este documento. Y tienen ustedes aquí, en diferencias de 2 grupos. Shapiro-Wills, ¿es normal si es mayor al 0.05? No es normal si el valor es menor al 0.05. En este caso, ¿qué es? Menor. Sería no normal, no paramétrico. Hasta ahí, ¿qué prueba deben utilizar? La U de Madwiner. En este caso, yo tengo que corroborar con la prueba de homoscedasticidad, que lo determinan aquí, de la cual ustedes ven que es el valor de P del 0.468, que me quiere decir, en cambio, este funciona igual que el Shapiro. Quiere decir, en cambio, que es un dato mayor, ¿no es cierto? Es decir, por lo tanto, es normal. ¿Sí? Y tienen que aplicar, ¿qué prueba? La prueba T para muestras independientes. Y luego, ¿qué analizan? Las medias de cada uno de los grupos, en la cual vamos a determinar ello. Tenemos entonces aquí algo que quiero mostrarles, ¿sí? Bueno, en realidad el dato que ustedes están observando, la edad según el sexo, que determina aquí casi los datos que estén apegados a la línea, ¿sí? Y que partan desde el centro, ¿no es cierto? Y que estén apegados a la línea, quiere decir que son totalmente datos normales. Pero aquí tenemos que nosotros en realidad tenemos datos que no se ajustan a una normalidad. Pero
En homoscedaticidad me dice que yo debo aplicar mi prueba en función a lo paramétrico. Entonces aplicamos la prueba T-Student, que está aquí. Simplemente le marcan y ahí tiene la prueba de T-Student. O quieren la U de Madwiner, aquí también tiene la U de Madwiner. ¿Sí? Pero yo verdaderamente debo plantear mi prueba T-Student, ¿no es cierto? ¿Sí? En la cual ustedes pueden ir determinando. Primero ven el valor de P. ¿Sí? El valor de P me dice que está cerca, ¿no es cierto?, al 0.05, ¿no es cierto?, en la cual me indica que hay unas posibles diferencias muy ajustadas. Vamos a determinar mediante la descripción de cada una de las medias de cada uno de los grupos y vamos a ver qué está pasando. Aquí tengo las medias, ¿sí? El grupo 1, que es el grupo 1, me voy al código de variables, que es 1 y 2 masculino. Entonces, 1, la media es de 28.8. Y para el siguiente grupo, que es el 2, que el 2 es el grupo de masculino, en cambio es 31.2. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia muy leve, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar y ver, ¿realmente existen diferencias? Veamos aquí el dato del gráfico, que es el de cajas y bigotes, y vemos cómo se dan las diferencias gráficamente. Vean ustedes cómo se están dando las diferencias. El puntito, los dos, perdón, en este caso el círculo es la media, ¿sí? Y tenemos aquí los círculos, ¿no es cierto? En la cual tenemos que sí hay una leve diferencia. Por lo tanto, decimos que sí existe diferencias en este grupo, a pesar de que, bueno, esté apegado, muy apegado al 0.05, en el cual ustedes tienen que tener presente aquí algo muy importante y tener presente cómo están distribuidos los grupos. Por ejemplo, aquí ven que el grupo 1 tiene mayor carga de población. En este caso tiene 306. Y el grupo 2 tiene 132. Habría que tener presente, ¿no es cierto?, si son iguales, son diferentes para tener una aproximación muy clave, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a hacer otra para que ustedes lo tengan presente. Vamos entonces a muestras independientes. Nuevamente, se nos genera nuevamente. Hacemos ahora en función a la edad y a la residencia, que es urbano y rural. Vamos a ver según los códigos. Urbano es 1 y rural es 2. Entonces tenemos aquí la información. Vean ustedes directamente, yo sin mencionar, aquí menciono las pruebas de normalidad, homoscedaticidad, y veo que es rápidamente, ¿no es cierto?, es paramétrico, ¿sí? Primero nos dice que es no paramétrico y luego me dice que es paramétrico. Hago la prueba y veo que aquí no hay diferencias. Vean el valor de P. 0.193. No hay diferencias. Por lo tanto, yo digo, la edad es igual en el sector urbano y en el sector rural, ¿sí? O pueden ustedes agregar de otra manera también, ¿no es cierto? Pueden decir, ¿saben qué? Yo quiero ahora con el... Vamos a ver si tenemos otra variable de dos grupos. Tengo ocupación, pero hay dos, muy pocos. Muy poca información. Vamos a abrir otra base de datos para que ustedes lo puedan ir viendo. Vamos a abrir aquí la base de datos. Y vamos a abrir esta de acá. Y ahora les indico. Ya está, ya acá, que ya está. Vamos a dejarlo. Datos aquí, perdónenme un minutito. Y vamos a dejar, vamos a abrir una base. Vamos a esta base. Perdónenme un ratito. Voy a abrir esta base que está en InfoStat, pero voy a convertirle a Excel. Bien, este es el InfoStat, ¿sí?
Vamos a convertir esta base en Excel. Convertimos aquí, le pasamos guardar como. Aquí le voy a guardar como un documento de Excel. Le voy a llamar tal cual. Ya está generado. Y abrimos nuevamente los datos y pido aquí que me abra, por favor, la base M1. Tengo aquí mi otra base de datos. Les explico aquí cómo está funcionándose esta base, ¿sí? Primero tenemos SOLIC, que significa realiza actividades solidarias, 1 sí y 2 no, ¿sí? Aquí lo tienen, 1 sí y 2 no. Dona. Dona dinero a entidades benéficas. ¿Con qué frecuencia? 1, todos los meses. 2, algunas veces al año. ¿Sí? 3, algunas veces lo hizo. Y 4, nunca lo hizo. Y luego tengo las siguientes variables. Todas las demás van a ser variables cuantitativas. Todas las demás que ustedes observan aquí van a ser variables cuantitativas. Es decir, sentido de vida, el total de sentido de vida, el total de compasión, el total de bondad, el total de honestidad, el total de empatía, el total de síntomas psicológicos y el total de sentido de vida luego de 6 meses de haber realizado actividades de donación. ¿Sí? La cual marcamos estas variables, lo marcamos y lo hacemos que estas sean cuantitativas y las demás van a ser variables que la una es dicotómica porque tiene 2 opciones de respuesta, 1 sí y 2 no. Dona tiene en cambio 4, es decir, aquí tengo 4 grupos, por lo tanto es una variable también, en este caso va a ser nominal, ¿sí? Muy bien. Entonces, en función de ello, hacemos las diferencias que estábamos haciendo, primero para 2 grupos, en la cual ingresamos, voy a hacer el sentido de vida y con SOLIC. ¿Qué significaba SOLIC? En este caso es 1, que sí hace actividades solidarias, y 2 es que no hace actividades solidarias. ¿Cuál es el primer paso? Hacer la prueba de normalidad y homoselasticidad, en la cual ustedes me van a ayudar a ver, ¿sí? El Shapiro-Wilk, ¿es normal o no es normal? ¿Qué dato es el valor de P de Shapiro-Wilk que ustedes ven aquí? ¿Es un dato que es normal o no es normal? Es normal. No es normal. ¿Sí? Y en la prueba de homoselasticidad de Levin, el dato que es normal o no normal. No normal, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes que tienen que utilizar si es no normal, ¿no? Tienen que utilizar la prueba de la U de Madwiner. Vean ustedes aquí. Esto quiero que ustedes lo tengan muy claro, ¿sí? ¿Sí? Esto quiero que ustedes lo tengan muy presente, ¿sí? ¿Qué prueba deben utilizar? ¿Cómo lo deben hacer? Vamos a dividir en 2 la pantalla y vamos a hacer un poquito hacia atrás esto. Y ténganlo presente siempre, ¿no es cierto? Estas pruebitas que ustedes aquí lo tienen hacia la izquierda, que veo que tienen todavía que grabarse, ¿no es cierto? Vamos a hacer un poquito más grandecito aquí. A ver si me permiten. Bien, entonces, ven ustedes el valor de P. Este valor de P, ¿qué dice? ¿No es cierto? Dice que es normal o no normal. No normal. Y este valor, que no lo pueden ver, que estaba como 0.001, también es un dato que es no normal, por lo tanto que deben utilizar los no paramétricos, es decir, la U de Madwiner, y luego deben analizar ¿qué? Las medianas de los grupos. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, eso siempre tengamos presente, ¿no es cierto? En este caso, tenemos que utilizar no la prueba de Student, sino de utilizar ¿cuál? La U de Madwiner. O sea, ahí le cambiamos y le ponemos la U de Madwiner. ¿Sí? En función de ello, vamos a pedir, ¿no es cierto?, que me den la descripción, que ya sé que en realidad aquí el valor de P, ¿qué me dice? Ahora nos vamos para lo que es diferencias, el cuadrito que les pasé, el último cuadrito, que es de diferencias, es menor al punto 0,5, ¿no es cierto? En la cual, ¿qué quiere decir? Que es significativo y por lo tanto quiere decir que sí hay diferencias entre los grupos. ¿Sí? Entonces veamos aquí, este es el paso 1 y este es el paso 2. ¿No es cierto? Como fue, la U de Madwiner es no paramétrico, por lo tanto tengo que analizar que las medianas, en la cual la mediana, para el grupo 1, es decir, los que sí hacen actividades solidarias y 2 es los que no hacen actividades solidarias en el sentido de vida, los que sí hacen tienen 10 y los que no lo hacen tienen 8.50. Es decir, las personas que sí están involucradas en actividades solidarias presentan mayor sentido de vida que las personas que no están involucradas en actividades solidarias. ¿Sí? Eso ténganlo presente, por favor. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dejarlo. Quiero que practiquen. Solo hemos visto de 2 grupos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a dejarles que ustedes practiquen también todo este proceso, que lo practiquen y que lo tengan presente cómo resolver. Eso sería para 2 grupos. Para 3 grupos, ¿sí? Ven ustedes, ¿qué prueba deben utilizar para 3 grupos? ANOVA o Kruskal-Wallis. Para ello, vamos a ver el ANOVA. Ponemos aquí en ANOVA. ANOVA One Way es para lo paramétrico. Ingresan aquí lo paramétrico. Y ustedes tienen aquí, pueden ingresar el sentido de vida y pueden ingresar lo que es DONA. ¿Sí? En la cual van a tener también aquí para decir, ¿no es cierto?, prueba de normalidad, homoselasticidad, el QQ-plot y los datos que van a tener la representación. ¿Sí? Muy bien, entonces ven ustedes, aquí nos dice que el sentido de vida con dona dinero todos los meses, 2, algunas veces lo hice, 3, algunas veces ha hecho, y 4, quiere decir que nunca lo hizo. ¿Quiénes tienen mayor sentido de vida? Tengo que determinar, ¿no es cierto? Y ver aquí, analizar cómo fue. Vamos a ver, fue no paramétrico, ¿sí? Estoy utilizando mal la prueba de ANOVA. Tengo que utilizar un Kruskal-Wallis. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase de 3 grupos, para no confundirles, ¿sí? Y quiero que le pasen de 2 grupos. Y además de ello, ¿sí? Quiero que ustedes, ¿sí?, por favor, se descarguen un artículo que contenga diferencias de medias, ¿sí?, en la cual les voy a presentar aquí. Yo les he dado clases a los estudiantes y les he presentado un artículo que evidencia como una trivia opcional que está aquí. Les voy a mostrar. Perdónenme un ratito, ya les muestro. Bien, trivia 3 y tienen aquí lectura. ¿Sí? Para la próxima clase quisiera que todos tengan un artículo y si es que lo tenemos, las clases presenciales, que lo tengan el artículo ya impreso, ¿no es cierto? Entonces aquí yo este documento les comparto para que ustedes tengan como fines de lectura nada más. Por ejemplo, aquí tienen un artículo, ¿sí?, que tiene diferencias, que es sobre la influencia de las emociones sobre el rendimiento académico.
ingresan aquí, pero quiero un artículo que sea en relación a su tema. Así sea los que vayan a hacer revisión sistemática, deben de saber todo este proceso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo en la tablita 2, me parece este artículo. Vamos a subir un poquito. Aquí están, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienen ustedes en este artículo que presentan una tablita y me dicen el total de miedo. Total de miedo, ¿qué pasa en la infancia, en la adolescencia y en la adultez? Como ustedes pueden ver, ustedes ahora hicieron solamente de 2 grupos, ¿bien? Es decir, hicieron, por ejemplo, el de aquí. Imagínense, solo hicieron ese proceso, ¿sí? Pero deben de saber mucha información. Por eso es importante que la tablita, vean como no es igual al documento que está en el Shamovit, sino ustedes tienen que crear esas tablitas luego, pero quiero que ustedes lo tengan presente. Este es el primer paso, valor de P, que me dice que es significativo y que sí hay diferencias, sí existen diferencias. Eso me faculta seguir al siguiente paso, que es el análisis de las medias de cada uno de los grupos. Es decir, ¿quién tiene mayor miedo total? ¿Tiene mayor miedo total? ¿Los hombres o las mujeres? En este caso tienen las mujeres. Entonces las mujeres presentan mayor miedo total que los varones. ¿Sí? Entonces quiero que ustedes se descarguen un artículo para la próxima clase, ¿sí? Y me puedan presentar y le vamos revisando con ustedes. Esperemos que ya sea presencial y poder ir trabajando con cada uno de ustedes. Muy bien, entonces eso sería, por favor, para que lo tengan la próxima.